Muy feliz sábado para todos, queridos amigos, ¿cómo están? Otra vez juntos, después de todos los sábados consecutivos que hemos estado desde que empezó la pandemia, quizás ahí a mitad de año, con esto, con ustedes, ¿sí? Este resumen, estas lindas lecciones de escuela sabática. Muy bien, ¿cómo andan chicos? ¿Cómo andan Pastor Iván? ¿Cómo anda también Beto? ¿Todo bien? Muy bien, un gustazo que siempre podamos estar los tres, poder compartir el estudio, el repaso de la lección, y sobre todo a través de estas placas, que son una ayuda visual para nosotros y también para nuestros oyentes. Así que estamos contentos, siempre cada sábado podemos transmitirle lo que hemos estudiado, aprendido, y quizás cosas que por ahí nos cuesta saber, obviamente que la vamos a estudiar y vamos a poder dar una buena respuesta. Uh-huh. Hola Tommy, hola Iván. Y sí, la verdad que es muy interesante estudiar sábado a sábado la lección y temas que realmente nos tocan muy de cerca. Por ejemplo, la que vamos a tocar esta semana, la que tocamos esta semana sobre lo que es lo artístico, lo científico, que uno cree que es tan apartado de Dios o las personas que son científicas tienen que ser literalmente no creer en Dios. Y bueno, ateas, claro, y la Biblia tranquilamente demuestra que no tiene que ser así, no simplemente es así. Así que bueno, muy contento por la lección de esta semana. Muy bien. Queridos amigos que nos están escuchando al otro lado, también Beto y Pastor Iván, ¿les parece que puedo empezar con una oración? ¿Sí? Y comenzamos con el resumen de la lección. Oremos. Querido Dios, que estás en las alturas de los cielos, muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder reunirnos este sábado para poder escuchar de tu palabra, escuchar esta linda lección de escuela sabática preparada para este sábado. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Amén. La educación artística y científica. Vamos a charlar todo este tema que muchas veces es un poco controversial para nosotros, pero a simple vista, desde nuestra cosmovisión cristiana y adventista sobre todo, podemos entenderlo de una manera muy linda, muy buena, y que usted también puede llevarse algo para su casa en su vida práctica. Muy bien, el título lo dijimos recién, la educación artística y científica, y vamos a charlar en estos días, a lo largo de esta lección, muy brevemente, de algunos temas muy importantes, que están divididos en tres y a la vez estos tienen subtemas, ¿sí? Unos temas de trasfondo que vamos a ir charlando. Fundamentar en qué está basada la educación es uno de los primeros temas, ¿sí? Que tanto Dios como la educación científica, Dios y la educación artística, ver todos esos matices, ver todas esas comparaciones que vamos a ir charlando todos juntos, Beto, yo, el pastor, ¿sí? Luego tenemos la educación artística y científica, esa más específica, cómo evitar los errores y buscar la excelencia en aquellas cuestiones que a veces parecen un poco controversiales para el mundo y cómo son, como dije al principio, cómo son de nuestra cosmovisión adventista. Luego terminaremos con un resumen de una fusión entre lo que es la religión, entre lo que es la creencia de Dios y también la ciencia, entre la fe y la ciencia, ¿no? Muy bien. En este primer día, que se titula Dios y la educación científica, vamos a ver cómo Dios también está presente dentro de la ciencia. Y para eso vamos a pedirle a Beto que nos pueda contar, ¿sí? ¿Cuál es esta realidad? ¿Cómo también Dios lo expresa en la Biblia y qué podemos sacarlo para nosotros hoy en día? Muy bien, Tomás, muchas gracias. Y en esta sección, que también corresponde, como bien explicó Tomás, al fundamento de la educación, este es nuestro fundamento. Es una de las bases bíblicas que nosotros creemos. Y es por eso que cuando hablamos de educación, tenemos que entender claro qué es nuestra base. ¿Y a qué me refiero? A Dios como a creador. Y vemos qué dice el versículo. Ahí en la plaquita, si me siguen. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esto lo encontramos en Salmo 139, del 13 al 14. Vemos que a lo largo de la creación,
de todo lo que vemos, de todo lo maravilloso que hay en cuanto a los aspectos científicos, ¿no? Y si es posible, podemos embarcarnos también, como vemos ahí en la placa, a lo que va a la gestación de un bebé o de todo ser vivo también. Es impresionante que un óvulo fertilizado crece durante 9 meses y eso crece ahí en la panza solito a medida de lo que come la mamá, va alimentándose el bebé y crece y llega a su desarrollo. Esto cuando lo observamos es formidable, pero es muy curioso que cuando nosotros vemos en la Biblia, no hay nada al azar. Eso es lo que tiene la postura y la base de nuestra religión. Cuando estudiamos la Biblia, no hay nada hecho al azar. Tenemos un creador vivo que todo lo creó por un porqué. Y es tan certera la Biblia al hablar de esta posición científica, creadora y biológica, que la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió cómo ese óvulo iba a ser fecundado y ese bebé iba a crecer. Digamos, ese bebé ya formado, ya Dios lo había escogido. Digamos que ni Tomás, ni Iván, ni yo estamos aquí por casualidad. Y esto es muy interesante. Y la plaquita dice, cuando estudiamos la forma en la que Dios ha dispuesto el desarrollo de la vida, en cuanto a lo genético, quedamos maravillados ante el bondadoso amor de Dios. Por ejemplo, Él dispuso que el feto se desarrolle cerca del corazón materno y que la madre pudiese constatar visualmente con el bebé cómo el bebé crece en su interior. Esto es tan maravilloso que yo me acuerdo cuando nació mi bebé, que los médicos se la ponían cerquita de su pecho. Y cuando se la ponían cerquita de su pecho, la bebé es como que escuchaba el corazón de su mamá y se calmaba. Es algo maravilloso entender la creación, la evolución científica, la parte genética con la cosmovisión cristiana. Es maravilloso porque no es nada al azar. No es nada al azar. Curiosamente, en el libro de Romanos, y quería compartirles estos versículos, habla de esto también, y acompáñenme, por favor, hermanos. En el libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 21, dice, el versículo 20, perdón, vamos a leer mejor, porque las cosas invisibles de Él, estamos hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendidas por medio de las cosas hechas y siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir el apóstol? ¿Qué quería decir Pablo? Que nosotros podemos ver a un Dios creador por medio de las cosas que vemos. Pero lamentablemente el hombre no siempre lo toma de esa manera, no siempre se forma de esa manera. Miren lo que dice, conforme descubrimos las leyes que dispuso Dios en la naturaleza, bien como hablamos de los procesos del agua, ¿no? Del agua que se vuelve sólida, se vuelve líquida, de líquida se vuelve gaseosa, eso es un misterio. En realidad, como Pablo lo dijo, al estudiar la naturaleza al estudiar la naturaleza, los hombres no tienen excusa que les permita negar la existencia de Dios. Cuando nosotros observamos toda esta maravillosa creación, no hay excusa, no hay cómo no creer en Dios, no hay cómo no entender de que haya un Dios creador, un Dios sabio que cree las cosas. ¿Por qué? No es cuestión del azar, no es cuestión de que todo sea porque sí. Y curiosamente, hemos sido tan llegados al punto extremo que miren lo que dice esto, especialmente en esta era en la que muchos han llegado a adorar la creación en lugar del creador. Curiosamente, hay gente que adora la naturaleza y no adora a Dios.
Es por eso, queridos hermanos, que es muy importante estudiar la educación desde una visión cristiana, científica, pero siempre, siempre cristiano, como Dios, como el Creador. Muy bien. Qué linda comparación podemos ver, ¿no? Entre aquellas cosas de la naturaleza que para la ciencia tienen respuesta y muchas veces para nosotros a veces no la tienen y sabemos que fue por parte de Dios. Muy bien. Entonces, Pastor Iván, vamos ahora a ver un poco el tema de lo artístico, que mucho también está relacionado con algunos versículos de Eclesiastés, en cuanto a la sabiduría de Salomón. ¿Qué es lo que él nos expresa y qué podemos ver bajo la lupa de Dios, aquellas cuestiones también importantes? Muy bien, tenemos que recordar que nosotros estamos estudiando durante este trimestre lo que es la educación cristiana, que no solamente implica conocimiento, información, sino también recordar implica transformación del carácter semejante a nuestro Creador. Y cuando hablo de Creador, hay una gran diferencia, digamos, la cosmovisión bíblica acerca de cómo mira o cómo estudia o cómo ve a las demás ciencias. Ustedes saben que la palabra de Dios, las escrituras, nos revelan un Dios creador, pero también nos revela el propósito del hombre por el cual fue creado y está acá en esta tierra y el medio ambiente en el cual fue puesto. Adán y Eva, es interesante estudiar allí en el contexto donde ellos estuvieron, en el jardín del Edén, antes de la caída del pecado, porque esto hay que decirlo, que lo puso Dios como mayordomos, cuidadores de la naturaleza. Y hoy, en pleno siglo ya XXI, el hombre de ciencia pareciera ser que entra en una contradicción con la fe, pero no es así. La naturaleza, en este caso, digamos, podemos decir la educación artística, que tiene que ver con muchas cosas relacionadas, digamos, con la expresión, ya sea visual, con la expresión escrita del ser humano, o con el lenguaje, el arte, que transmite a veces lo que el escritor, el pintor, el poeta, o el que trabaja con la madera, el que trabaja con el pincel, trata de expresar a través de un objeto, ¿no? Todos debemos entender de que hay un propósito. Quizás ese artista expresa su expresión, quiere dejar una huella. Pero el cristiano ve, porque pueden haber artistas que hagan sus expresiones, digamos, a través de un cuadro, de una piedra, etcétera, etcétera, trata, como dice la palabra de Dios, de imaginarnos a un creador que nos ha dado talentos y dones. Como dice en Eclesiastés 3:11, todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. El cristiano ve a través del arte, a través de la naturaleza, de los valles, de los montes, de los lagos, de los mares, a través de otra lupa, de que Dios es el que nos puso en este mundo y que su naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Por eso también el otro, quizás el hombre de ciencia, el biólogo, el científico, el que está con un microscópico, ¿sí? También puede observar allí en la simpleza o en la complejidad del átomo del ADN, de que esto no es producto de la vida de la casualidad, sino de que hay una mente creadora. Por eso, aquellos que leemos la Biblia, cuando investigamos a través del microscopio o a través del telescopio las estrellas, las vías lácteas, le damos la alabanza, le damos la gloria y el honor a nuestro Dios Padre como creador, redentor y sustentador, ¿no? Por lo tanto,
no está mal mirar la naturaleza, observar, estudiarla. El concepto de hermoso parte de Dios. Él ama la hermosura tanto física como espiritual. Aprecia la belleza de un carácter convertido y desea ser adorado en la hermosura de la santidad, como dice Salmo 96:9. Pero no tanto, a veces puede haber un peligro, una desviación. Quizás admiro más al pintor, al que retrata, que realmente, digamos, al creador, que en este caso es Dios. Salomón ya advirtió en cuanto a las desviaciones sobre estos conceptos o estas ideas, ¿no? De que a veces nos quedamos, amamos más la naturaleza que a nuestro creador. Hay que cuidar, sí, la naturaleza, pero también tenemos el ejemplo de Eva, que no prestó atención en este caso en Génesis 3:6, aprendió tarde que no todo lo que es agradable a los ojos a veces es bueno, ¿no? Y por último hay una cita que dice: el que puso las perlas en el océano y la ametista y el crisólito entre las rocas es un amante de la belleza. El sol naciente es el representante de aquel que es la luz y la vida de todo lo que él creó. Todo el brillo y la belleza que adornan la tierra e iluminan los cielos hablan de Dios. Como dice en otra parte de la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ojalá que cuando nosotros podamos expresar a través de una poesía, a través de un cuadro, o lo que sea, o una investigación, que le demos siempre la gloria y la honra a Dios, porque todavía podemos investigar este libro que Él nos ha dado, que es la naturaleza. Amén. Qué lindo poder contar toda esta relación, ¿no? Quedo con la frase que dijo el pastor de Eva, ¿sí? De Eva. Que Eva aprendió que no todo lo que es agradable de los ojos hace bien. Y muchas veces, qué bueno sería recordar eso también en nuestra vida, en esto de educarnos, ¿sí? De educarnos como cristianos y saber qué es lo correcto para nuestra vida. Muy bien. Ahora hay algo importante que también nosotros podemos relacionar entre la ciencia comparándolo con la Biblia. Si bien hay una definición muy clara de lo que es la historia, por ejemplo, la historia es la ciencia que estudia los acontecimientos pasados de la humanidad para aprender los errores o las virtudes que se cometieron en aquel momento. Muy bien, en fin, eso muchas veces se explica, aportado muchas veces a la ciencia, a lo que dice la Biblia y demás, conocimientos que nosotros podemos adquirir en nuestra mente y en nuestra educación como cristianos. El título de esta semana, de este día, por ejemplo, dice evitar los errores. ¿Y qué es lo que eso nos quiere decir? Por ejemplo, dice 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué ya Pablo desde un principio, en la antigüedad, ¿sí? Luego que el cristianismo había crecido, le da este consejo a Timoteo? Resulta que en ese momento, como conocemos, había muchos pensadores que incluso se nombra hoy en día, ¿sí? Platón, ¿sí? Toda la rama de filósofos que tenían mucho conocimiento, que aportaron mucho a la ciencia, y que en ese momento, en aquel entonces, ¿sí? Estoy haciendo unos rasgos generales, si no estoy puntualizando fechas, si no estoy diciendo autores de conocimientos en general, ¿no? En aquella época, siglos primeros. Muy bien. Entonces, ya Pablo en ese entonces le dice, cuidado porque muchas veces la ciencia puede cometer errores porque a pesar de todo el esmero, de todo el ímpetu que quizás la ciencia ponga para querer descifrar o aclarar algunas cosas, puede equivocarse. Dice, a causa de la maldad innata del ser humano, la ciencia y el arte se han empleado demasiado a menudo para fines malvados. Conocemos, ¿no? Todo esto del tema de las guerras y demás, de cómo con la ciencia han inventado incluso nuevas armas, quizás biológicas, mucho más peligrosas y mucho más dañinas para el hombre y para el mundo, que incluso hasta en noticias, en periódicos y noticieros hablan. Los avances de la ciencia
que facilitan nuestra vida se usan también para fines bélicos. De igual modo, lo que decíamos recién, de guerras y de conflicto, de igual modo, la avaricia, el amor al dinero, la satisfacción de placeres egoístas, pervierten el uso de los dones artísticos como la pintura, la fotografía o el cine. Rebobinando un poquito más atrás, ¿sí? Y dejándolos también con algo importante. Hoy en la mañana, en una meditación que me hizo acordar también a este día de la elección, hablaba de cómo hoy en día el hombre, a causa de la tecnología, quiere todo rápido, ¿sí? Porque estaciono mi auto más cerca del shopping y estoy a 2 cuadras de esto, y porque en vez de ir a retirar dinero, por ejemplo, lo que me pasa mucho a mí, en vez de ir a retirar dinero, hago todo por transferencia, o porque ahora no necesito ir al gimnasio porque tengo máquinas que puedo tener en mi hogar que me marcan, ¿sí? que pueden tener una figura. Claro, no tengo la necesidad de ir al gimnasio, me cansa mucho, me queda muy lejos, y consigo máquinas, tecnologías que satisfacen necesidades que antes costaban, ¿sí? Que antes yo tenía que moverme de un lugar a otro, y ahora no, ahora tengo la tecnología que facilita esas cosas que vive el hombre hoy en día, ¿no? Esas cuestiones del vivir sin la ley del menor esfuerzo, ¿sí? En ese momento estamos viviendo hoy, y mucho de eso también relacionado al día que hablábamos recién. Por otra parte, dice, la ciencia ha demostrado que no siempre ha tenido razón. Eso tenemos que entender también, que más allá de las cosas lindas que la ciencia nos da, vemos que no todo lo que nosotros vemos de la ciencia es correcto. Hace años, dice, por ejemplo, los expertos estaban convencidos de que la Tierra era el centro del universo, y hoy sabemos que no, ¿sí? que la Tierra es un planeta más dentro de lo que llamamos el sistema solar. Sigue diciendo Pablo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, que escribe en la palabra de Dios. Para ello, Pablo aconseja que no pongamos nuestra confianza en el conocimiento humano, sino que sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Cabe aclarar también de que como cristianos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo con un propósito de salvación, de salvar personas, y de sobre todo cumplir el mandato de Mateo 18, de ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda tribu y toda nación. Amigo y amiga que está del otro lado, recuerde de que aprendemos del pasado para mejorar con la ayuda de Dios para el futuro. Muy bien, continuando con estos días también y en el desarrollo de la lección, Beto nos va a contar cómo nosotros podemos aprender. Recién veníamos hablando de esto de la ciencia, de esto de las cuestiones tecnológicas, de cómo se lo compara con la fe. Entonces ahora vamos a charlar un poquito, ¿sí? También con la Biblia y con este desarrollo de la lección, cómo buscar la excelencia, cómo hacer para que usted y yo, con la ayuda de Dios, podamos aprender del mejor maestro y del que más sabe de la ciencia, ¿sí? Que es Jesús. ¿Cómo hacemos entonces eso, Beto? Muy bien, Tomás. Quiero también aclarar algo, que esto realmente me ha llamado mucho la atención este día de la lección, que realmente la Biblia habla de que todo lo que hagamos, lo hagamos de la forma más excelente, más perfecta. ¿Por qué más perfecta? Porque todo don proviene de Dios, todo talento fue dado por Dios. En el mundo encontramos grandes artistas, todos esos talentos repartidos aquí en el mundo fueron dados por Dios de manera bondadosa, porque Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, que no se limita al dar. Y la Biblia, acuérdense que en cuanto a la cosmovisión bíblica estamos hablando, y esta lección, y nosotros como iglesia siempre nos centramos en eso, y habla de que como cristianos tenemos que ser excelentes en todo lo que hagamos, seamos médicos, seamos psicólogos, seamos científicos. Tenemos que ser excelentes. Y por eso Pablo, allí en Corintios, y yo voy a dividir este versículo en dos, y voy a explicar la primera parte, por eso recién expliqué, procurad, dice Pablo, en 1 Corintios 12:31,
Procurad, pues, los dones mejores. Esmerate, los dones que te dio Dios, explotalo, busca la excelencia, busca todo lo que puedan llegar, porque Dios te dio la capacidad, y Dios en la Biblia nos da la capacidad, y nos dio los dones, para ser excelente en todos los que hagamos. Como dice aquí, los estudiantes de artes y ciencias utilizan sus talentos para adquirir conocimiento y lograr la excelencia en sus estudios. Somos capaces de alcanzar el esplendor artístico y de realizar avances científicos gracias al conocimiento y la capacidad. ¿Por qué hablamos este tema? Porque lamentablemente hay personas que llegan a esta excelencia, pero sin Dios. Y ahí es donde comienza el problema. Ahí es donde la Biblia advierte. Y ahí específicamente donde la Biblia hace una comparación entre la necedad y la sabiduría. Y eso lo encontramos allí en Proverbios, en el capítulo 1. Por eso Pablo, en el versículo que estamos viendo ahí en pantalla dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuántos artistas, cuántos científicos famosos encontramos que tienen tanta sabiduría, tanta inteligencia, tienen un don tan innato, pero lamentablemente sus vidas no demuestran eso? Sus vidas dicen, miren, si leemos un poco sobre la vida de algunos de los mejores artistas del mundo, tenemos, para advertir, tener habilidad y talento extraordinario no se equipara con una vida moral o recta. Generalmente los artistas terminan muchas veces suicidándose, o terminan siendo abusadores, o terminan siendo algo raro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, y eso es lo que queremos enseñarle hoy a nuestros oyentes, que la excelencia, los dones, tienen que ir de la mano del temor de Jehová. Esa es la persona sabia. Pero la auténtica excelencia se consigue cuando podemos emplear todo este conocimiento de manera sabia. Por eso Proverbio habla de eso. Dice, el principio de la sabiduría se define como el temor de Jehová. El temor de Jehová. Y también advierte a aquellas personas en el versículo en Proverbios 1:29, y dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron su consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Por eso, queridos amigos, únanse con el Dios de la sabiduría. Podemos tener la mejor excelencia, la mejor capacidad en doctorados, en maestrías, en lo que sea, pero sin el temor de Jehová, nuestro camino es la muerte. Y de esta forma podremos discernir entre lo bueno y lo malo, y aplicar correctamente nuestro conocimiento científico y artístico. Ese es el consejo que la lección nos da para hoy. Ir de la mano de Dios, ir de la mano de Dios. Y alabes en esto que se hubiese de alabar, dice la Biblia, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Amén. Recuerdo siempre, ¿no? La historia que siempre se nos cuenta de aquellos médicos, misioneros, profesionales que siempre dieron incluso sus dones y talentos para la predicación del Evangelio. Tal es el caso, sí, de las historias de los pioneros, sí, y de Elena de White, y todos aquellos primeros cristianos de nuestra fe y de nuestra creencia, que dieron todo lo mejor de su parte por la predicación del Evangelio. Vamos a charlar como última parte, ¿sí? ¿Qué es lo que nos expresa esto de la ciencia por un lado y la fe por el otro? Vamos a aprender también de Job y ver qué nos dice el pastor Iván sobre este resumen de este día. Una de las cosas que tenemos que entender es que desde la cosmovisión bíblica,
nunca entra en conflicto la fe y la ciencia, como en estos tiempos está pasando. La cosmovisión bíblica nos ayuda a entender de que todo lo creado fue por Dios, y por lo tanto la ciencia puede ayudar, comprobar a veces algunas cosas y hasta admirar la obra creadora de Dios. La confrontación entre la fe y la ciencia comenzó en el siglo pasado, cuando las dos basan de presuposiciones diferentes. La fe, obviamente, que cree que el diseñador original es Dios, y la ciencia pasa de otro postulado. Es un postulado, digamos, ateo y materialista. Por eso es que muchas veces entran en conflicto. Pero nosotros, como creyentes, creemos que pueden ser posibles y bien compatibles. Por eso es que es interesante que en el libro de Job 38:4 es un capítulo, ojalá lo podamos leer después ustedes en sus hogares detalladamente, cómo Dios, al dialogar con Job, plantea y le hace entender a Job algunas verdades que son muy preciosas acerca de los descubrimientos, acerca de, digamos, de su obra creadora, acerca de las constelaciones. Como dice acá en el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Interesante esto, ¿no? Este diálogo entre Dios y Job, ¿no? Pero los descubrimientos científicos actuales nos permiten ver en el mundo que nos rodea un diseño inteligente. Pero el que lo quiere ver, esto es una muestra inequívoca de la mano creadora de Dios. Lamentablemente, cuando Darwin escribió El origen de las especies, yo creo que ahí obviamente se fue apartando la ciencia de la religión, donde él, al preguntarse y al observar las maravillas de este mundo, obviamente a través de la evolución, él quiso encontrar allí un eslabón original, de dónde vino todo esto, ¿no? Pero bueno, Darwin, con una filosofía totalmente diferente al punto de vista bíblico, esto permeó en los medios científicos, se estudia justamente la evolución, una teoría como algo certero, real, cuando hoy en día hay muchos interrogantes que la ciencia aún no puede responder, ¿no? Por eso es que la ciencia parece ser en algunos postulados caprichosa, al postular que el azar es el que creó todo esto, o así en una explosión allí hace miles y miles de años atrás. Pero este tipo de filosofía, este tipo de cuestionamiento, obviamente que pone un muro de separación entre la fe y la ciencia. Pero para los creyentes, para los que leemos las Sagradas Escrituras, sabemos de que el mentor original, de que el ser inteligente que está detrás de todo esto, de este mundo, que sostiene este mundo, es Dios, ¿no? Por eso es que al contemplar la obra creadora de Dios, indudablemente el que tiene una fe en Dios dará la razón al Señor, dará la gloria, la alabanza al Creador por sostener aún en estos tiempos su creación. Muy bien. Qué lindo lo que usted decía, Pastor, recordar este tema de la diferencia, de entender también de que el mundo ha creado una separación de Dios y se ha basado en creencias y fundamentos filosóficos, científicos, para levantar una pared entre lo que el hombre piensa y lo que Dios piensa, ¿no? Beto, por favor, ¿podrías leer a manera de conclusión, sí, para cerrar, esta linda frase de testimonio para la iglesia? Por favor. ¿Cómo no? Sí. En la ciencia verdadera no puede haber nada que sea contrario a la palabra de Dios, porque ambas tienen el mismo autor. Es muy importante acentuar y remarcar lo que estoy leyendo ahora, porque no hay contradicción en la ciencia y en Dios. Dios es el Señor de la ciencia, Dios creó todo lo que nosotros vemos. Un entendimiento correcto de ambas
siempre confirmará que está en armonía la una con la otra. La verdad, bien sea en la naturaleza o en la revelación, está en armonía consigo misma en todas sus manifestaciones. Pero la mente, que no está iluminada por el Espíritu de Dios, siempre estará en tinieblas con respecto a su poder. Esta es la razón por la cual las ideas humanas acerca de la ciencia muy a menudo contradice las enseñanzas de la palabra de Dios. Vemos acá bien clarito lo que la autora quería decir. Lamentablemente el hombre se contradice a causa de no creer en Dios. Y generalmente llega a razones inciertas, a razones que nunca se van a poder llegar a explicar, como explicó también Iván, que le preguntó Dios a Job, ¿acaso vos tuviste cuando yo creé todo esto? Esa es una pregunta muy profunda que tenemos que contestar todos. Bueno, queridos hermanos, hoy me toca también despedir a mí, así que quiero arrancar yo, no sé si me permitís, Tomás, hoy romper la estructura y saludar yo a todos los oyentes, hacerla acordar como siempre, me está gustando hacerlo, que se inscriban y se suscriban ahí a la página de Tomás, ahí en YouTube, para seguir todos, no solamente este video, sino todos los videos que él hace sobre la palabra de Dios. Muy interesante todo el contenido que tiene ahí en su página, así que los invito a todos a escribirse y gracias a todos por escucharnos. A ver si querés seguir, Tomás. Muy bien, quisiera mandar un saludo, como siempre lo hago, para todos los amigos, compañeros, hermanos que yo tengo, que son también mi segunda, tercera, cuarta, lo que uno quiera decirlo, porque también tengo muchas iglesias a las que mando saludos, a los hermanos de Neuquén. Ellos siempre, la otra vez estuve dando un Zoom con ellos, pudiendo recibir el sábado también, el día viernes, así que quiero mandarles un saludo fuerte y un abrazo muy, muy grande a todos ellos. Pastor Iván. Bueno, un gran abrazo también a todos los amigos, hermanos de iglesia que siempre, o conocidos, que simpatizan también con nuestras enseñanzas, que nos ven sábado tras sábado. Un gran abrazo y sobre todo ha quedado mucho para hablar sobre esta lección tan linda que es sobre la fe, la ciencia, el arte, la belleza, la investigación, en fin. Pero Dios nos ha dado inteligencia, sabiduría para investigar, para orar, para descubrir, y sobre todo para predicar las buenas nuevas, ¿no? Así que yo les mando un saludo a todo mi distrito que siempre nos siguen. Un gran abrazo, un buen, feliz sábado para todos y también para ustedes, muchachos. Muy bien. Muy bien, un saludo grande a todos y hoy quiero despedir yo, así que Tomás, permitime y que tengan muy linda semana a todos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos.